Muy buenas a todos y bienvenidos a Gameit. Hoy os traemos la propuesta de Telemark en el sector de disipadores de perfil bajo, el AXP90X47, enfocado a ordenadores compactos y preparado para todo tipo de sockets, incluidos los últimos AM5 de AMD y LGA 1700 de Intel. Este se nos presenta como la alternativa dentro del segmento de disipadores de perfil bajo, con una altura de 47 mm y una capacidad de disipación de 130 vatios. En el interior de la caja encontraremos la guía de instalación que nos especificará las instrucciones de montaje para cada uno de los sockets soportados, es decir, Intel LGA 115X 1200 y 1700 y AMD AM4 y AM5. Además encontraremos el disipador propiamente dicho y una caja de accesorios. Dentro de esta encontraremos una bolsa con todos los tornillos, anclajes y la pasta térmica que nos incluye Telemark, que en este caso es la TF7, una muy buena pasta térmica con una gran conductividad. También encontraremos los soportes para AM4 y AM5, así como los de sockets Intel y los correspondientes tornillos. Pasemos ahora al disipador. Nos encontramos con un conjunto compuesto por una base de cobre niquelado, 4 tubos de cobre puro C1100 y un conjunto de láminas de aluminio totalmente niquelado. Pese a ser tan pequeño y con un peso de tan solo 310 gramos, el disipador nos dará una sensación de estar ante un producto contundente, en parte gracias a su robusta construcción. Respecto al ventilador incluido, en este caso el TL9015B, este tiene unas dimensiones de 92 x 92 mm y una altura de 15 mm. Con una velocidad máxima de 2700 revoluciones por minuto, nos encontramos ante uno de los ventiladores de 92 mm más rápidos de sentido, con una capacidad de mover 72,34 metros cúbicos por hora, una presión estática de 1,33 mm H2O y un nivel sonoro de 22,4 decibelios. Por descontado, el ventilador hace uso del conector de 4 pines PWM. En lo referente al montaje, Telemark apuesta por un único backplate que nos servirá tanto para sockets Intel como para el AM4 de AMD. Junto al backplate tenemos dos conjuntos de sujeciones Intel y AMD, 4 tornillos que ya vienen montados por defecto y las 4 roscas para asegurar el disipador. Este hace uso de un montaje desde la parte trasera de la placa base, quedando una parte frontal sin ningún tornillo o sujeción a la vista, ayudando a dar ese toque minimalista al conjunto. En esta ocasión estamos haciendo un montaje para socket AM5. Técnicamente en la caja no encontraremos ninguna indicación al respecto, por lo que simplemente tendremos que seguir las instrucciones de montaje que usaríamos para un socket AM4, pero en vez de utilizar el backplate incluido, usaremos el que viene por defecto con nuestra placa base, atornillando por la parte de atrás con las 4 roscas ya incluidas, haciéndolo todavía más sencillo. Por último, solo nos quedaría conectar el ventilador a nuestra clavija de 4 pines en la placa base y ya estaría listo para funcionar. Respecto a su rendimiento, tanto en Cinebench como en 3D Mark Time Spy Extreme, podemos ver que con la configuración de serie en BIOS las temperaturas son las esperadas con las nuevas CPUs de AMD, mientras que al configurar en el Precision Boost Overdrive, el PPT a 85 vatios y el Curve Optimizer a 20 negativo en todos los núcleos, las temperaturas bajan drásticamente y el rendimiento no se ve apenas afectado por ello. Como conclusiones, el AXP90X47 es un excelente disipador de perfil bajo a un coste realmente bajo, lo que sin duda le hace merecedor de los galardones de diseño, calidad-precio y recomendado. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en la próxima.